Capítulo 7. 5 días después de la muerte de Lázaro, unos chicos que jugaban en la carretera llegaron corriendo y gritando que se acercaba el maestro. La casa estaba repleta de gente que acudía para saludar, según era la costumbre, a la familia del difunto y a participar en un banquete funerario. Todos rezaban juntos alabando las virtudes de Lázaro. Durante 3 días ambas hermanas observaron estricto luto, descalzas, con vestidos ajados y viejos, cenizas vertidas sobre sus cabezas. Las dos permanecieron sentadas en el suelo sin hablar, meciendo sus cuerpos y suspirando. Las demás mujeres, entre vecinas y parientes, se ocuparon de los asuntos de la casa y de la organización del banquete. Trajeron a las plañideras, que llenaron la casa de llantos y lamentos. Al 4.º día, Marta y Magdalena ya pudieron vestir la ropa normal y cumplir con sus obligaciones como anfitrionas. Las plañideras abandonaron la casa después de haber recibido una paga adecuada. Los que acudían a casa comían el pan de lágrimas y bebían vino, pero muy moderadamente, porque las normas del Sanedrín prohibían severamente tomar demasiado vino en casa del difunto. Además, seguían hablando de Lázaro, recordándolo y alabando sus virtudes, y esto duraría hasta el día 30, cuando el luto se daba por terminado. Todo el mundo se preguntaba por qué el maestro, que conocía a Lázaro desde que ambos eran pequeños y que luego le había mostrado tanta amistad, no había llegado a tiempo para curarlo con su extraordinario poder. Al enterarse de que el maestro se acercaba, Marta salió corriendo a la carretera. Magdalena sintió de repente un temor que no le permitió moverse. Se acordó de que aquel día en que ella estaba junto a su hermano enfermo, se había indignado pensando en la actitud del maestro, que ella no llegaba a comprender. Ahora se sentía avergonzada por aquel sentimiento. Se oyeron voces cerca de la casa. El maestro hablaba con Marta allí afuera, pero no entró en la casa. Al cabo de un rato, Marta llamó a Magdalena. «Quiere hablar contigo, ven». Magdalena salió aprisa y la siguieron todos los que estaban reunidos en la casa. Ella llegó la primera y se arrodilló a los pies del maestro. «Ay, Señor, si hubieras venido antes, nuestro hermano no habría muerto», y prorrumpió en llanto. En el rostro del maestro, visiblemente emocionado, también aparecieron unas lágrimas. Entre la muchedumbre que se formó junto a ellos se podía oír diversos comentarios. ¿Por qué no ha venido antes? Un milagrero tan grande como es. ¿Pudo devolver la vida a un hombre que nació ciego y no ha sido capaz de curar a Lázaro? ¿Por qué no lo ha hecho? Pero está llorando. Se ve que le quería mucho. ¿Dónde está enterrado?, preguntó el maestro. Síguenos, Rabí, te lo enseñaremos, dijeron Marta y Magdalena. Un pequeño sendero conducía hasta la roca donde, en una pequeña gruta, yacía el cuerpo de Lázaro. A la entrada había una piedra pintada de blanco, según la costumbre. El maestro puso la mano encima de la piedra y dijo: «Apartadla». Marta, prudente como siempre, protestó: «Señor, no se debe hacer. El cuerpo está ahí desde hace ya 4 días». Él contestó: «¿Acaso no os he dicho que si creéis, llegaréis a conocer la gloria del Altísimo?» Marta cedió, haciendo señas a unos hombres que se acercaron para apartar la piedra. La entrada a la oscura gruta se abrió como unas fauces. Todos permanecieron en silencio asustados. Se notó el olor a la descomposición, pero el maestro se quedó delante de la sepultura abierta con la cabeza levantada. Sus labios se movían, debía de estar rezando. El fuerte hedor se disipó, ya no llegaba desde el interior de la gruta. De pronto, el maestro gritó: «¡Lázaro, sal de la sepultura!». Se hizo un silencio impresionante y de repente, entre la muchedumbre estalló un grito. La gente retrocedió, algunos se dieron a la fuga. En la salida de la gruta apareció una figura envuelta en el blanco sudario y las cintas. «Desatadle para que pueda andar», ordenó el maestro. Nadie se atrevió a acercarse al recién salido del sepulcro. La primera que lo hizo fue Marta. Solamente cuando ella retiró el trozo de tela que cubría la cabeza de Lázaro y todo el mundo pudo ver su rostro vivo y los ojos abiertos, se le acercaron para ayudarla.
Quitaron las cintas atadas alrededor de su cuerpo y cuando ya pudo andar, Lázaro se acercó al maestro y se arrodilló ante él. Jesús le abrazó fuertemente. El gran susto de la gente pasó a ser una eufórica admiración. Todos empezaron a gritar, alabando su gloria. Jesús permaneció en Betania solo hasta el día siguiente. La noticia de la resurrección de Lázaro llegó a Jerusalén antes del anochecer, provocando un gran desconcierto. Los que habían sido testigos del milagro lo relataban en el patio del templo y por las calles. Por la noche ya todo el mundo estaba enterado de lo ocurrido en Betania. La gente aclamaba al maestro. Inmediatamente el sumo sacerdote se reunió con los miembros del Sanedrín. Después de una larga y agitada reunión, los fariseos jóvenes se lanzaron a la calle para difundir que el profeta de Galilea era un gran impostor, pues Lázaro en realidad no había muerto, sino que solamente se le había escondido en la gruta para luego simular su resurrección. El sumo sacerdote, indignado por aquel engaño, se dirigió al mismo Altísimo para preguntarle qué se debía hacer con un hombre que se dedicaba a cometer tamañas imposturas. Echando a suerte las misteriosas piedras Urim y Tumim, Caifás recibió la respuesta: el culpable del engaño tenía que ser condenado a muerte. Por consiguiente, el Sanedrín anunció que quien conociera el paradero de Jesús y lo denunciara recibiría una recompensa. La opinión pública estaba dividida. Unos creían en el milagro, otros en las informaciones difundidas por los fariseos. Además, los fariseos amenazaron con castigar a quienes, según ellos, propagaban falsas noticias. Así es que por la mañana ya nadie en la ciudad se atrevía a hablar en voz alta sobre el milagro. Mientras llegaba la gente trayendo noticias, el maestro permanecía callado, sentado junto a Lázaro y Magdalena sentada a sus pies. Emocionada por la alegría de haber podido presenciar el milagro, había pasado toda la noche en blanco, pero ahora se daba cuenta también de que el maestro corría un gran peligro. Estaba asustada y muy preocupada por él. Marta, por el contrario, estaba más tranquila. Si el maestro es capaz de resucitar a los muertos, ¿quién le podrá amenazar?, decía. Señor, tienes que marcharte. Ellos saben que estás en nuestra casa, le urgía Magdalena. Y él le contestó con tranquilidad. El día tiene 12 horas y no podrá pasar nada antes de que llegue su hora. Pero tienes razón, voy a marcharme. Mi hora aún no ha llegado. ¿Y Lázaro, qué tiene que hacer?, preguntó Marta. Dicen que a él también le han condenado. Lázaro y vosotras dos os quedaréis aquí, les dijo. Ahora nadie os va a perseguir. Las redes están echadas para atrapar una presa gorda, más adelante. Se interrumpió tocando con los dedos la frente de Magdalena. Parecía como si no quisiera seguir hablando en consideración a ella. Luego repitió: vosotros quedaos aquí. Yo me voy a Efraín, donde me están esperando. A eso de las 6 se marchó con sus discípulos y Magdalena les acompañó hasta el pueblo siguiente. Magdalena conocía ya bastante bien a los discípulos del maestro. El primero, Simón, a quien el maestro llamaba Pedro, era el grande y corpulento pescador galileo, de carácter impulsivo y de sonora voz. Antes presidía el gremio de pescadores del lago de Genesaret. No hacía más que decir que él era muy devoto del maestro. Le gustaba estar en primer plano, mandar a los demás, imponiéndoles su liderazgo. Su hermano Andrés era también pescador, igual que otros 2 hermanos, Santiago y Juan, a quien el maestro llamaba hijos del trueno. Juan era el más joven de los discípulos. El rudo trabajo de pescador no había deformado aún sus manos, ni los soplos del viento habían labrado todavía su rostro. Amaba al maestro con el entusiasmo de la juventud y con cada gesto y palabra le demostraba su afecto. Felipe, Tomás y Bartolomé eran artesanos y procedían de distintos pueblos de Galilea. Mateo, antiguo recaudador de impuestos, era odiado como tal por la población. Pero entre los discípulos nadie dudaba de que era un profesional honesto y recaudaba solamente lo que debía. Los hermanos Santiago y Judas Tadeo eran de Nazaret, hijos de la hermana de Miriam. El segundo, Simón, vivía entre los sicarios, pero había abandonado su compañía en cuanto se dio cuenta de que en vez de luchar por la libertad, se dedicaban a afanar dinero robando e incluso matando a la gente. El último de los discípulos, Judas de Cariot,
antiguo comerciante, era el más listo y hábil. Administraba el dinero que la gente le ofrecía al maestro, destinando parte de él a comprar los víveres para todos ellos. Era pequeño, moreno y gritón. Decían que alguna vez estuvo casado, pero su mujer le abandonó. En varias ocasiones Judas intentó conversar con Magdalena y alguna vez le ofreció un regalo que ella rechazó, pues se daba cuenta de las intenciones de Judas y además sospechaba que para comprar ese regalo había empleado un dinero que no era suyo. El aspecto de Judas, que no se parecía a ninguno de los hombres que habían pasado por su vida, le repugnaba. Pero por encima de todo eso prevalecía su amor hacia el maestro y solamente quería servirle a él y a nadie más. Volveré dentro de poco, dijo el maestro al despedirse. Magdalena fue con ellos hasta la carretera, saludando a los discípulos. Antes de marcharse, Judas le dijo sonriendo: «Espérame, te traeré un regalo precioso». Pero ella, con un gesto enfadado de la cabeza, le dio a entender que no iba a aceptarle ningún regalo. Luego, cuando él se alejó, le devolvió la sonrisa, recordando lo que un día le había dicho el maestro. «Ese pobre Judas me da pena. Parece como si hubiera tragado una serpiente que está creciendo y comiéndoselo por dentro. Hace falta mostrarle mucha bondad». Al emprender el camino de regreso a casa, Magdalena se cruzó con una carroza. A través de la nube de polvo que levantaban las ruedas, pudo ver un rostro conocido dentro del carruaje. Era Claudia, pero ésta no la vio a ella. En el primer momento, Magdalena quiso llamarla, pero desistió. Antes de que Claudia la reconociera, un soldado de la escolta podría darle un latigazo. Luego pensó que un día debería ir a verla. Todavía guardaba recuerdos de las conversaciones que mantuvo con ella, su amabilidad y su interés por la religión judía. ¿Y si le contara algo sobre el maestro y sus enseñanzas? Quizás a través de Claudia sería posible conseguir que su marido garantizase la seguridad del maestro. Sentado en el porche de la casa, Lázaro estaba sumergido en sus pensamientos, lo cual venía haciendo habitualmente en los últimos días. Ya no estudiaba los libros ni conversaba sobre ellos. De todos modos, últimamente la gente no visitaba su casa. «Ven», le dijo a Magdalena, «tengo algo que decirte». «Dime, hermano». «Mientras has ido a despedir al maestro, han estado aquí un fariseo y un levita en representación del Sanedrín. Se conoce que la antigua hostilidad que existía entre los Haredim y los saduceos ha desaparecido. Han dicho que el Sanedrín está convencido de que yo simulé mi muerte, para, según previo acuerdo con el maestro, salir del sepulcro como si hubiera resucitado. Es mentira. Tú estuviste muerto, tu cuerpo olía ya a cadáver. Yo misma con Marta te condujimos al sepulcro. Ellos jamás lo admitirán, porque si lo hicieran tendrían que reconocer al maestro, y prefieren considerar todos sus actos como engaños y trucos satánicos, pero no podrían decir que la resurrección es obra de Satanás». ¿Y luego se han ido? No, antes nos han advertido que a ninguno de nosotros se le permite hablar del milagro, que tenemos que permanecer callados sin decir nada a nadie. Pero hubo una multitud de personas que presenciaron el milagro. Dijeron que iban a hacer esa advertencia a todos: si alguien no obedece, se arrepentirá. Son capaces de todo. No olvides que suelen utilizar a los sicarios para ajustar sus cuentas. ¿Se atreverían? Sí, seguramente. Para ellos es cuestión de vida o muerte. Yo no temo a la muerte, pero me preocupáis tú y Marta. Te han mencionado a ti más de una vez con un énfasis especial. Debe de existir alguna razón para que demuestren tanta hostilidad hacia ti. Yo tampoco tengo miedo de morir desde que el maestro dijo que no temiéramos a los que solo pueden matar el cuerpo. El maestro también dijo que por ahora no nos harán nada, pero no sé cuándo termina ese por ahora. Por lo tanto, ten cuidado. Él dice que no hay que temer a la muerte, pero nos dice también que no la busquemos intencionadamente. Callaron los dos. Luego, Magdalena preguntó: «Dime, Lázaro, ¿cómo es aquello?». Él sonrió levemente. «No resulta fácil explicarlo, pero no deberíamos tener miedo de aquello, porque te aseguro que él también está allí».